Capítulo 1. Un himno interrumpido. El sol se alzaba sobre Santa Mildred con una suave ola dorada, bañando las estrechas calles de Stansfield-in-the-Vale con una luz que alegraba incluso las chimeneas inclinadas y las lápidas cubiertas de musgo. La primavera por fin había llegado, haciendo florecer los narcisos bajo la puerta del cementerio y provocando una animada actividad en el salón de la iglesia, donde se realizaban los preparativos para la Pascua. El vicario, el reverendo Lionel Groves, estaba de pie cerca de la pila bautismal, jugando con una lista de himnos y mirando por encima de sus gafas a los niños del coro que ensayaban a medias bajo la mirada severa de la señora Pembroke. «Vamos, Peter, otra vez vas 2 barras». Por detrás, ladró suavemente. «No puedes murmurar mientras escuchas la obra del Señor, querido». Peter Barnes, de 11 años, rubio y a menudo absorto en sus pensamientos, hizo una mueca y miró fijamente su partitura. Nunca le había gustado mucho cantar, pero su madre insistía en que le ayudaría a fortalecer la disciplina, y le encantaban las galletas después del ensayo. Su voz, cuando se acordaba de usarla, tenía una curiosa claridad, de esas que hacían que las ancianas asintieran en los bancos y susurraran: «Ese romperá corazones cuando sea mayor». Al terminar el ensayo, la señora Pembroke se declaró casi satisfecha, el mayor elogio que habían escuchado esa primavera. Los chicos se marcharon y se dispersaron como canicas, corriendo hacia el césped entre gritos y risas. Pero Peter se quedó. Había dejado algo, un soldadito de plomo, no más, alto que un pulgar, que guardaba en el bolsillo de su sotana para infundir valor. Su talismán. Nunca actuaba sin él. Regresó solo a la sacristía. Pasaron 20 minutos antes de que alguien se diera cuenta de que no había vuelto a casa. Y a la hora de la cena, cuando la voz de su madre se volvió más aguda y llamaron al guardia, la plaza del pueblo quedó en silencio. La iglesia estaba cerrada y Peter Barnes había desaparecido. Las noticias corren rápido en cualquier pueblo, pero en Stansfield lo hacían a una velocidad asombrosa. Al anochecer, la posada Black Horse se había quedado en silencio, con los tenedores suspendidos en el aire, mientras el señor Flanders, el panadero, contaba lo poco que se había confirmado. «Desapareció entre la sacristía y el callejón», dijo Posse con gravedad. La puerta seguía cerrada por dentro. No había señales de forcejeo. Simplemente desapareció. La señora Elspeth Hartwell, sentada cerca de la chimenea con su cesta de ganchillo y su spaniel gigante a sus pies, olfateó ruidosamente. «Recuerda lo que te digo. Será ese chico Romilly, el recién llegado del hospicio, siempre merodeando». «O el organista», murmuró alguien más. Siempre parecía tener demasiado cariño por esos chicos. «Ni una sola prueba», espetó la señora Hartwell. «Además, tiene una rodilla mal. No podría robar ni una almohada de plumas, y mucho menos a un niño. ¿Ha llegado la policía de Kingsbridge?» «Todavía no. Esperan que simplemente se haya ido. Pero ya han pasado horas». «Quizás el niño se perdió», sugirió el reverendo Groves, quien había entrado sin que nadie lo viera y ahora parecía más pálido que de costumbre. «Quizás esté jugando». Se hizo el silencio. Todos sabían que Peter era un chico tranquilo, no de los que hacen travesuras. La señora Hartwell dirigió una mirada significativa hacia el final de la habitación, donde estaba sentada la señorita Ama Marple, bebiendo su té con expresión distante. «Bueno, si hay alguien que puede desenredarlo», dijo Elspeth, sin estar del todo bromeando. «Esa es Jane». La señorita Marple dejó su taza. «Espero que el chico solo se esté escondiendo», dijo, en voz baja. «Pero no es propio de él perderse la cena o dejar atrás a su soldadito. Siempre lo lleva en el bolsillo derecho de su sotana». «¿Cómo diablos lo sabes?», preguntó alguien. La señorita Marple sonrió débilmente. «Tejí el forro de esa sotana», dijo. «Y los chicos no esconden tesoros en la mano izquierda cuando son diestros.
Hubo una pausa mientras la sala asimilaba eso. Me atrevo a decir, añadió, que mañana sabremos más. Estas cosas suelen revelarse, sobre todo en lugares donde la gente cree que nadie las observa. Y con eso volvió su atención a su té, como si no hubiera nada más urgente por delante que terminar la última puntada del tapete en su bolso. Pero, en el fondo, la señorita Marple ya lo sentía. Algo andaba muy mal en Stansfield-in-the-Vale, y la desaparición del niño del coro fue solo el principio. Capítulo 2. La aldea reacciona. La mañana siguiente, Stansfield-in-the-Vale había sucumbido por completo a una especie de inercia nerviosa, un silencio roto solo por el crujido de las cortinas, los chismes a medio terminar y el agudo crujido de la puerta de la iglesia al pasar el guardia por tercera vez esa mañana. Aunque aún no se había hecho ninguna declaración oficial, todos sabían la verdad que se ocultaba. Peter Barnes no había vuelto a casa. El vicario, con un aspecto más demacrado que de costumbre, ofreció un servicio tenso en las oraciones matutinas, omitiendo por completo el coro y tropezando con las palabras de la oración colecta. Le temblaban las manos al cerrar el libro de oración común. Algunos murmuraban que no había pegado ojo. Otros decían haberlo visto paseando por el cementerio con una linterna de madrugada. A media mañana había llegado la pequeña fuerza policial de Kingsbridge. El inspector Caldwell y el sargento Thorne, ambos abotonados y erizados con sus uniformes, parecían tan fuera de lugar en el pueblo como los coches en las calles adoquinadas. Interrogaron primero al vicario, luego al ama de llaves, y luego a los niños del coro, uno por uno, reunidos en la sacristía como actores esperando su turno. La señorita Marple se sentó con la señora Pembroke, quien se secó los ojos con un pañuelo ribeteado de encaje e insistió en que Peter nunca le había causado la menor molestia. Era un chico tranquilo, nada que ver con su hermano, dijo con desdén. Nunca llegaba tarde, nunca era grosero, siempre tomaba 2 galletas, nunca 3. —¿Y qué pasa con sus amigos? —preguntó la señorita Marple. —Oh, jugó un poco con Gerald Ingram, aunque Gerald es demasiado bullicioso. Y ese niño Romilly, Evan creo, aunque no puedo decir que lo haya alentado. Nunca se sabe lo que pasa cuando se mezclan niños de orígenes tan distintos. La señorita Marple inclinó la cabeza sin hacer ningún comentario. —Supongo —continuó la señora Pembroke, dando otra palmadita— que es posible que se escapara. ¿Pero a dónde iría? ¿Y por qué? Sus zapatos seguían debajo del banco. —¿Zapatos? —preguntó la señorita Marple, con la mirada agudizada. —Sí —dijo la señora Pembroke, sorprendida. Uno de los pequeños lo señaló. Debió de ponérselos después del ensayo. También dejó su sotana bien doblada en el banco. Todo fue muy deliberado. La señorita Marple se quedó sentada en silencio por un momento, observando a los niños del coro que salían del salón en pequeños grupos inseguros, con sus voces apagadas, como pájaros, después de una tormenta. Más tarde ese día, la búsqueda comenzó en serio. Los alguaciles y voluntarios se dispersaron por los campos y bosques circundantes, hurgando en los setos, llamando a Peter con cada vez menos optimismo. Se revisó el pozo detrás de la rectoría. Se dragó el estanque del molino. Nada. Por la tarde, el ambiente había cambiado de nuevo, de una preocupación inquieta a algo más frío, más sombrío. Empezaron a circular rumores. La señora Elspeth Hartwell juró haber visto una figura merodeando cerca del muro del cementerio 2 noches antes. La esposa del organista le contó discretamente a la señora Dalloway que Peter había llegado una vez a casa con un moretón y no quiso decir cómo se lo había hecho. El padre de Gerald Ingram dijo en voz demasiado alta en la carnicería que algunos niños nacían para desaparecer. Fue la señorita Marple quien preguntó en voz baja si alguien había revisado el campanario. No se les había ocurrido. La escalera que conducía al campanario era estrecha, destartalada y rara vez se usaba.
pero el joven Evan Romilly, deseoso de ayudar en la búsqueda, se ofreció a subirla. Momentos después, su voz resonó desde arriba, tensa y sin aliento. Él no está aquí, pero hay algo más. Lo bajaron con cuidado un libro, Las aventuras de Robin Hood, con las esquinas dobladas y sin duda muy leído. En la portada a lápiz tenue, Peter Barnes, propiedad de Stansfield Church Lending Shelf, QE. Escondido entre las páginas, un trozo de papel, una esquina rasgada del programa de himnos. En él, con el mismo lápiz tenue, una sola palabra garabateada de forma irregular. Permanecer. La señorita Marple le dio vueltas en la mano. Su rostro no delataba nada, pero su mirada se había vuelto distante. Más tarde, de regreso en su cabaña, colocó el papel junto a la figura del soldado, recuperada anteriormente del bolsillo de la sotana de Peter, que la señora Pembroke le había entregado sin pensarlo. «Espero», murmuró, «que todavía esté en algún lugar donde podamos localizarlo». Sonó el timbre. Era Gerald Ingram. «Oí que ayudabas», balbuceó. «No hice nada, de verdad, pero vi a Peter esa tarde, justo antes del ensayo». Ella lo miró suavemente. «¿Y qué estaba haciendo, Gerald?». Se removió nervioso. «Hablando con alguien. No pude ver quién. Solo una sombra tras la cortina de la sacristía». El tejido de la señorita Marple se detuvo. «Gracias, Gerald», dijo con voz suave. «Me has ayudado mucho». Y en ese momento estuvo completamente segura. Alguien en el pueblo no estaba diciendo toda la verdad. Y lo que sea que Pedro haya querido decir con esa palabra, quédate, no había sido escrita para él mismo. Capítulo 3. Los patrones que la gente deja atrás. El miércoles por la mañana, la plaza del pueblo estaba tranquila, aunque la tensión subyacente no hacía más que aumentar. Había algo antinatural en aquella quietud, la lentitud con la que las puertas de las tiendas se abrían, los rápidos asentimientos de los vecinos, como si intentaran demostrar que nada había cambiado. Pero Stansfield in the Vale contenía la respiración. El inspector Caldwell se había hecho cargo del aula como base temporal, y verlo allí, de hombros anchos y sin pestañear, pareció hacer que todo el pueblo se retirara. La gente mantenía la mirada baja y sus conversaciones en silencio. Ahora temían no solo por Peter Barnes, sino por lo que pudiera descubrirse. La señorita Marple, por supuesto, no se retiró. Pasó la mañana dando un tranquilo paseo hasta la rectoría, deteniéndose para observar el ir y venir de los aldeanos, con expresión serena y una mente muy activa. En un momento dado, se detuvo frente al cementerio para examinar el sendero. Había llovido la noche anterior, y la tierra reblandecida aún conservaba huellas, la pisada más pesada de unas botas, la fina y delicada suela de un niño, una única rozadura con un tacón torcido. Quizás no eran lo suficientemente recientes como para ser significativos, pero siempre había creído que se podía saber todo sobre una persona por los patrones que dejaba atrás. Continuó hasta la rectoría, donde el reverendo Groves la recibió con una frágil especie de gratitud. «No sé qué más hacer», confesó, mientras le servía el té con manos temblorosas. «La pobre madre del niño está fuera de sí, y la prensa empieza a llamar. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar en Stansfield». «La mayoría de los pueblos», Nero, dijo la señorita Marple, «son como encajes, de lejos parecen sencillos, pero si los miras con atención, encontrarás todo tipo de nudos e hilos que se cruzan donde menos te lo esperas». Groves asintió con tristeza. ¿Estaba Peter preocupado? ¿En reverendo? No que yo lo vi. Era tranquilo, pensativo. A menudo se quedaba después del ensayo para ordenar. Una vez lo encontré en los bancos, sentado. Le pregunté qué hacía y me dijo, «Escuchando». Soltó una risita de impotencia. Le dije que la iglesia estaba vacía, me respondió. «A mí no». La señorita Marple miró pensativamente su taza de té. «¿Y los otros niños?» «Intento no tener favoritismos, pero algunos son más sensibles que otros».
Gerald Ingram, bien intencionado pero influenciable. Evan Romilly, brillante, quizás demasiado brillante, y solitario. ¿Por sus antecedentes? Groves parecía preocupado. Sí, su padre bebía, ¿sabe? Evan llegó a nosotros a través de la escuela de beneficencia después de la muerte de su padre. Ahora es el ama de llaves de su madre para los Brancaster. Dijo la señorita Marple, guardando el nombre. ¿Y el organista? ¿El señor Felden? Un buen hombre, reservado quizás, un poco obsesivo. Creo que luchó en la guerra. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. ¿Es zurdo por casualidad? Groves parpadeó. Pues sí, creo que sí. Qué curioso, murmuró. ¿Por qué lo preguntas? Pero la señorita Marple se limitó a sonreír con su sonrisa vaga y educada, y pidió más azúcar. Mientras tanto, la búsqueda de Peter había pasado de ser esperanzadora a un procedimiento. La policía volvió a interrogar a Evan Romilly, esta vez con más insistencia. Era pequeño, de mirada penetrante y ansioso. Sus manos se hurgaban constantemente el puño deshilachado de la manga. No dijo a dónde iba, dijo Evan por segunda vez. Solo estábamos hablando. Dijo que tenía algo que hacer. ¿Y qué fue eso?, preguntó el sargento Thorne. No lo sé, dijo Evan. Parecía asustado, no como alguien que huía, sino como alguien a quien estaban vigilando. Thorne intercambió una mirada con el inspector, quien murmuró algo sobre alborotadores en voz baja. La señorita Marple había estado observando en silencio desde el borde del prado. Dio un paso al frente, con modales agradables y un tono ligero como una pluma. «Querido Evan», dijo con dulzura, «¿alguna vez Peter te dijo si le tenía miedo a alguien?» El chico la miró. No tenía miedo, solo estaba confundido. Dijo que alguien le había dicho que guardara un secreto, que era un secreto muy especial. La señorita Marple parpadeó lentamente. ¿Dijo quién? Evan dudó. No, pero dijo que tenía que ver con la cortina de la sacristía. Ahí estaba cuando lo dijo. Dijo que fue ahí donde lo oyó. Ella le dedicó una sonrisa amable. Gracias. Evan, me ha sido de gran ayuda. Y mientras Evan era conducido de nuevo a la escuela, la señorita Marple volvió su mirada hacia St. Mildred una vez más, hacia la suave elevación de las ventanas de la sacristía, y la cortina corrida en su interior recordó la única palabra garabateada en la hoja rota del himno: «Quédate». ¿Dónde quedarse? No por seguridad. Esa palabra había sido una orden, y ahora estaba completamente segura de ello. Alguien le había dicho a Peter Barnes exactamente qué hacer esa tarde y quizás a dónde ir. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué necesitaban que viera? O, peor aún, no ver nada. Capítulo 4. Sombras en el coro. La mañana siguiente, el ánimo en Stansfield-in-the-Vale se había vuelto frágil, como si el pueblo se estuviera preparando para algo que no podía identificar. Las búsquedas se habían vuelto más metódicas, sistemáticas y cada vez más inútiles. Los bosques más allá de los límites de la parroquia habían sido registrados 2 veces. Se inspeccionaron las dependencias y los graneros. Se revisó de nuevo el arroyo del molino. Sin embargo, seguía sin haber rastro de Peter Barnes. Lo que había, en cambio, era charla. Susurros que se filtraban tras las cortinas de encaje, volviéndose cada vez más imaginativos. «Es un castigo», dijo. La señora Bletchley, en la oficina de correos, con la voz temblorosa de satisfacción, demasiado orgullo en ese coro, siempre ensayando, siempre actuando. «Recuerda lo que te digo, algunos pecados se esconden a simple vista». En el Black Horse Inn, un grupo de hombres jóvenes discutía en voz baja sobre llamar a los periodistas, hasta que el camarero, el señor Renner, amenazó con echarlos si causaban más problemas. Incluso en la iglesia, los murmullos flotaban como incienso. La sacristía se sentía más fría ahora. El coro, en particular, había adquirido una especie de reverencia, como si la ausencia de Pedro hubiera santificado el espacio de la forma más morbosa.
La señorita Marple, por supuesto, no había desperdiciado el día en especulaciones ociosas. En cambio, regresó a Santa Mildred esa mañana con un suave chal de lana sobre los hombros y una cortés solicitud para examinar el interior de la iglesia. El sacristán, el señor Nash, asintió con un gruñido. Conocía a la señorita Marple desde niño y sabía que no debía cuestionar su silenciosa insistencia. Caminó lentamente por la nave, admirando la mampostería, las placas de bronce y el polvo que danzaba bajo la luz que se filtraba por las vidrieras. Se detuvo ante la puerta de la sacristía, entreabierta. Dentro, el aire estaba quieto y húmedo, con el aroma a cera de vela y ropas viejas. En la pared del fondo, la cortina aún colgaba. La señorita Marple la observó con atención. Era una tela gruesa, terciopelo verde, con un fleco dorado en el dobladillo, colocada sobre un estante bajo que se usaba para ocultar objetos. El tipo de cortina tras la que un niño podría esconderse si se le dice que espere. O el tipo de cortina tras la cual alguien podría susurrar algo privado, algo peligroso. Se arrodilló, lenta y cuidadosamente, y miró bajo la pesada tela. Polvo, marcas de desgaste. Un pequeño desgarro en el forro que dejaba al descubierto un fragmento de panel de madera. Metió la mano y sacó algo plano y pálido. Una carta de juego, el rey de corazones. Curioso. La señorita Marple le dio la vuelta. La parte trasera estaba estampada con diamantes rojos descoloridos, desgastados en los bordes. Un niño podría haberlo encontrado divertido, o tal vez un hombre aficionado a las adivinanzas. Lo guardó con cuidado en su bolso. Más tarde, en el jardín detrás de la vicaría, volvió a sentarse con el reverendo Groves. Estaba más pálido que antes, pero menos conmocionado, como si por fin hubiera dormido en la noche. «Conocías bien a la familia de Peter, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple tirando de una hebra de su tejido. «Bien», dijo Groves. «Su padre falleció hace casi 5 años. Sufría de problemas cardíacos. La madre, Edith, era trabajadora y respetable. Nunca ha causado problemas. Peter era su hijo tranquilo. El hermano mayor, Matthew, es de los valientes». «¿Audaz?», repitió la señorita Marple en voz baja. «Oh, no en el mal sentido. Solo es testarudo. Dejó la escuela pronto. Ahora trabaja para el carbonero. Salió a su tío, un auténtico guerrillero de joven. Edith intenta que los chicos tengan los pies en la tierra, pero...». Su voz se fue apagando con un encogimiento, de hombros de impotencia. «¿Y Pedro? ¿Alguna vez expresó preocupación por algo o alguien en la iglesia?». Groves pareció sobresaltado por un momento. «A mí no. Una vez preguntó si los muertos podían hablar a través de los sueños, pero pensé que eran solo reflexiones infantiles». «Era sensible». La señorita Marple sonrió. «Los niños se dan cuenta de mucho más de lo que creemos, sobre todo los más callados». Él asintió. Ojalá hubiera escuchado mejor. Al caer la tarde, la señorita Marple regresó al coro. El sol se había puesto de pie, proyectando largas sombras sobre los bancos de abajo. Subió las escaleras de madera lentamente, sin apenas hacer ruido. El desván era estrecho y de pendiente pronunciada, con vistas a toda la nave. Era el tipo de lugar donde uno podía sentarse sin ser visto y observarlo todo. Examinó las tablas del suelo. Una estaba más suelta que las demás. Arrodillándose, la levantó. Dentro había un trozo de papel doblado, una hoja arrancada de un viejo libro de contabilidad de una iglesia. Lo desdobló con cuidado. Escrito a toda prisa y con un lápiz desordenado, había 2 líneas. Él dijo que esto es solo una simulación, pero parecía un verdadero secreto. La señorita Marple contempló las palabras un largo instante, con expresión indescifrable. Luego dobló el papel, lo guardó en su bolso junto al naipe y volvió a colocar la tabla del suelo. Abajo la puerta se abrió con un crujido. La señora Pembroke entró con un bulto de túnicas de coro en sus brazos. «Oh», dijo al ver a la señorita Marple en la escalera, «no pensé que hubiera nadie aquí.
Estaba admirando la vista, dijo la señorita Marple con amabilidad. Se ve mucho más desde arriba. La señora Pembroke esbozó una leve sonrisa, apretando ligeramente los dedos sobre la túnica. Sí, supongo que sí. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo, más de lo que exigía la cortesía, y entonces la señorita Marple dijo: ¿Alguna vez Peter confió en usted, señora Pembroke? La mujer mayor parpadeó. No, no, nada fuera de lo común. Era tímido, obediente, muy devoto del coro. Me imagino que confiaba en ti. La señora Pembroke dudó. Sí, creo que sí. La señorita Marple asintió suavemente. Entonces supongo que si tuviera algo que decir, habría encontrado la manera de decirlo, aunque pensara que no debía hacerlo. La sonrisa de la señora Pembroke se endureció ligeramente. Sí, estoy segura de que lo habría hecho. Ella se giró y desapareció entre las sombras de la sacristía. La señorita Marple permaneció en el desván, sola una vez más. Ella se sentó en silencio, dejando que los últimos rayos de luz pasaran a través del vidrio coloreado y pintaran sus matices. Cambiantes sobre el piso de piedra, ahora tenía 3 piezas de los momentos finales de Peter Burns: una carta, una nota y un recuerdo susurrado de alguien detrás de la cortina, y en algún lugar de Stansfield, estaba segura, alguien empezaba a sentir la presión de la verdad acercándose. Ahora genere la sección 5 de la historia, asegurando una continuidad fluida con la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y misterio, sin revelaciones prematuras. Mantenga un número de palabras constante, avanzando la narrativa con naturalidad mientras conduce a la siguiente sección. Capítulo 5. Primeros sospechosos y pistas falsas. Para el viernes por la mañana, la búsqueda había adquirido el ritmo soso de la rutina. Los aldeanos ahora caminaban en parejas en lugar de grupos, y el campo había sido revisado tan a fondo que los setos parecían la mitad del tamaño que hacía una semana. Aún no había rastro de Peter Burns. La policía, cansada y sin pistas, había comenzado a centrarse en sí misma, en evaluaciones de carácter, asociaciones e historial. E inevitablemente, la sospecha se dirigió a Evan Romilly. No era del pueblo, no exactamente. Aunque llevaba viviendo allí casi 2 años, nunca había estado del todo en Stansfield. El empleo de su madre en la casa de los Brancaster le daba techo y un lugar en la escuela, pero no le hacía sentir como en casa. Era demasiado inteligente, demasiado callado y, sobre todo, demasiado diferente. La señorita Marple observó el cambio con inquietud. Ya lo había visto antes, cómo las comunidades, asustadas, se aferraban a lo desconocido para culparlo. Habían sacado a Evan de la escuela esa mañana, oficialmente, para interrogarlo, aunque nadie usó la palabra en voz alta. El chico estaba sentado en un rincón del aula, balanceando nerviosamente las piernas bajo una silla demasiado alta para él. El inspector Caldwell se inclinó hacia adelante en el escritorio, frunciendo el ceño como un tío decepcionado. «Dijiste que Peter te dijo que tenía miedo», repitió Caldwell. Evan asintió. «¿Miedo de qué?» «No lo sé. No me lo dijo. ¿Pero dijo que alguien le dijo que guardara un secreto?» Evan dudó, mirando de reojo a la gente que estaba junto a la puerta. Luego asintió de nuevo. «¿Y no pensaste en decírselo a nadie?» «¿Antes? ¿Yo?» «Tenía miedo», dijo Evan en voz baja. «Me dijo que no lo hiciera. Dijo que, si alguien se enteraba, lo arruinaría todo». «¿Arruinar qué, exactamente?» Evan bajó la mirada. No lo dijo. Fuera del aula, la señorita Marple había escuchado lo suficiente para comprender que Evan no sería de mayor ayuda. No porque mintiera, sino porque realmente no sabía más. O si lo sabía, había quedado sepultado bajo el peso confuso de la lealtad y el miedo infantiles. Se disculpó y volvió a salir al césped. El día era brillante pero frío, de esos que no calientan. Al otro lado de la calle vio a Gerald Ingram caminando junto a su padre, cabizbajo.
Cruzó la calle para interceptarlos. «Buenos días, señor Ingram. Gerald», saludó con cariño. El mayor de los Ingram gruñó. «Señorita Marple». Gerald levantó la vista. «Hola». «Gerald, ¿puedo preguntarte algo?», dijo. Sobre el día que Peter desapareció, el señor Ingram frunció el ceño. «El chico ya ha dicho lo suyo, señorita Marple. No hace falta sacarlo a relucir. Te lo aseguro, no pretendo causarte problemas. Solo una pequeña duda que me ha estado rondando la cabeza». Gerald miró a su padre, quien suspiró y se cruzó de brazos. 5 minutos. La señorita Marple se agachó ligeramente al nivel de Gerald, con una suave sonrisa dibujada en su rostro. «¿Dijiste que antes habías visto a Peter hablando con alguien detrás de la cortina de la sacristía?» «Sí», respondió Gerald. «Vi una sombra». «¿Y estás seguro de que era una persona?» Gerald dudó. Bueno, se movió, como si alguien estuviera detrás. Era demasiado alto para ser Peter. ¿Fue el vicario? No, lo habría sabido. El vicario lleva una túnica larga con ese cordón, y camina diferente. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y el organista? ¿El señor Felden? Gerald frunció el ceño. Quizás. Es callado. No recuerdo haber oído nada. La señorita Marple se quedó pensativa. ¿Y vio salir a Peter? No. Me escapé antes. Mamá me estaba llamando. Gracias, Gerald. Me ha sido de gran ayuda. Ella se enderezó y asintió con la cabeza al señor Ingram, quien murmuró algo evasivo antes de llevarse a su hijo. A mediodía, el inspector Caldwell había centrado su atención en el señor Felden, el organista. «¿Tranquilo?», le murmuró al sargento Thorne. «Es raro, quisquilloso. Se pasa el día con los arreglos de los himnos. Vive solo en la cabaña detrás de la capilla. ¿Viste cómo se sobresaltó cuando le pregunté por Peter? ¿Culpa?», preguntó Thorne. «¿O nervios? Pero algo es algo. Visitaron la cabaña esa tarde. La señorita Marple no los acompañó. Pero llegó poco después de que se marcharan. El señor Felden entreabrió la puerta al principio. Sus ojos, pálidos y llorosos tras sus gafas de montura metálica, se abrieron de par en par al verla. «Señorita Marple, yo pensé en traerte esto», dijo amablemente, levantando una cesta envuelta en un paño de lino. «Pastel de semillas. Siempre te gustó». Abrió la puerta un poco más. «Es muy amable». Entró. La cabaña estaba ordenada, con un fuerte aroma a humo de pipa y aceite de limón. El piano estaba abierto, en un rincón, con partituras esparcidas como hojas caídas. La mayoría de los libros en la estantería eran himnarios y teoría. Se sentaron un momento, tomando té. La señorita Marple admiró la pulcritud de la habitación, la meticulosa colocación de cada objeto. «¿Escuchaste que interrogaron a Evan otra vez?», dijo suavemente. Campos asintió. «Pobre niña». «¿Crees entonces que es inocente, Felden?», parpadeó. «Claro, es solo un niño». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y qué hay de Peter Barnes?». El rostro de Felden se contrajo. «No sé qué pensar. Era un niño peculiar. Inteligente. Siempre atento». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Muy propio de usted». Felden la miró fijamente. «Encontré una carta en la cortina de la sacristía», añadió con indiferencia. «Un rey de corazones. ¿Te dice algo?». Su boca se abrió ligeramente y luego se cerró. «Es extraño estar en una iglesia, ¿no crees?». «No juego a las cartas», dijo rápidamente. «No», dijo la señorita Marple con una leve sonrisa, «pero alguien sí lo sabe». Ella dejó que el silencio se extendiera entre ellos antes de ponerse de pie. «Gracias por el té». «Y por la música». «Tocas con mucha precisión». Apartó la mirada. «Es lo único que tiene sentido para mí». Se detuvo en la puerta. «Todos necesitamos orden, señor Felden, pero a veces hacemos todo lo posible por protegerlo, incluso de la verdad». Ella lo dejó allí agarrando su taza de té como si fuera un salvavidas. Afuera, el viento agitaba los árboles y la campana de la iglesia dio los cuartos de hora. El caso, pensó la señorita Marple,
empezaba a cambiar. La imagen seguía borrosa, pero se estaba formando una figura. Alguien había creado una historia en torno a la desaparición de Peter Barnes. Una historia con sombras, silencio y secretos ocultos tras cortinas. Ahora solo faltaba descubrir quién. Había dibujado la primera línea. Capítulo 6. Una pista oculta él. Sábado por la mañana, mientras el pueblo se sumía en una nube de rumores y un dolor inquietante, la señorita Marple se aventuró hacia la finca Brancaster. Era una casa grande, cubierta de hiedra, en el extremo este de Stansfield, apartada del resto de la pueblo tanto geográfica como espiritualmente. Los Brancaster habían sido terratenientes durante 3 generaciones y aunque su fortuna había menguado con el tiempo, sus aires no. A la señorita Marple no le interesaba su pedigrí. Había venido, con toda la intención de hacerlo, a hablar con su ama de llaves, la señora Romilly. La mujer abrió la puerta con harina en el delantal y preocupación en el rostro. Tenía el aspecto de alguien que había pasado las últimas noches dando vueltas por las habitaciones y mirando por las ventanas. «Supongo que esta no es una visita social», dijo. «No del todo», dijo la señorita Marple, con esa dulce sonrisa que a menudo desarmaba incluso a los más precavidos. «¿Puedo pasar?» La acompañaron al modesto salón lateral, donde los muebles estaban bien cuidados, pero era evidente que pertenecían a habitaciones más elegantes. Ya había un servicio de té preparado, aunque parecía intacto. «No la entretendré mucho», dijo la señorita Marple. Solo quería hacerle algunas preguntas sobre Evan. El rostro de la señora Romilly se tensó. «No hizo nada. Es un buen chico. Lee es reservado, ayuda en el jardín. No es más capaz de hacerle daño a Peter Barnes». ¿Que yo? «No lo dudo», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Pero a veces los buenos chicos ven cosas que no entienden. Cosas que ocultan porque no saben cómo explicarlas». Los dedos de la señora Romilly se apretaron alrededor de su taza de té. «Hay algo que creo que deberías saber», dijo después de un momento, en voz baja. «Evan llegó a casa la semana pasada con un trozo de papel roto. No le di mucha importancia en ese momento. Siempre está garabateando o guardando notas, pero este era diferente. No me dejó tirarlo. ¿Todavía lo tienes?» Ella desapareció en el pasillo y regresó un momento después con una sábana arrugada. La señorita Marple lo desdobló con cuidado. Era un programa de la iglesia del domingo anterior, arrugado y manchado de huellas dactilares. Pero en el margen, cerca del final, había una frase corta garabateada con el mismo lápiz tembloroso que el encontrado antes en el campanario. Dijo que los corazones también pueden ser trucos. La señorita Marple parpadeó. Otra referencia a él. Y esa palabra otra vez, corazones. Primero el rey de corazones y ahora esto. ¿Recuerdas cuando Evan trajo esto a casa? «El día antes de que Peter desapareciera», dijo la señora Romilly. «Dijo que lo encontró cerca de la puerta lateral de la iglesia. Pensó que solo era un trozo». La señorita Marple asintió y guardó con cuidado el programa en su bolso, junto a los demás. «Agradezco mucho tu ayuda», dijo. «Una pregunta más. ¿Alguna vez has oído a Peter mencionar a alguien a quien le temiera? No a un chico de su edad, sino a alguien mayor». La señora Romilly frunció el ceño. «No, pero una vez Evan dijo que Peter tenía miedo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le pregunté qué significaba eso, pero...» Evan simplemente se encogió de hombros. «Pensé que era algo de un libro». «Quizás sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «O quizás fue otra cosa. Esa tarde regresó sola a St. Mildred. La iglesia estaba vacía, salvo por el tenue eco del viento a través de los arcos de piedra. Se movió lentamente entre los bancos, deteniéndose en la puerta de la sacristía y luego recorriendo la nave lateral. Sus zapatos golpeaban suavemente el suelo de piedra. Se detuvo ante el candelabro y encendió una vela, solo una. Su luz tembló en el silencio. Luego se giró y examinó la vidriera cerca del órgano.
una escena que representaba a San Jorge y el dragón, con rojos y azules intensos que reflejaban el sol. Pero no fue la vidriera lo que le llamó la atención, sino el pequeño banco de madera que había debajo. Desgastado por los años de descanso de los feligreses, el banco presentaba una peculiar marca de desgaste cerca de la base. Justo encima, a lo largo del rodapié, había una leve mancha, grasa quizás, o cera. Se agachó, se ajustó el chal y pasó una mano por el zócalo. Allí, encajado en el hueco entre la pared y el banco, había un trozo de tela doblada. Terciopelo, verde oscuro, claramente un trozo arrancado de la cortina de la sacristía. Ella lo abrió con cuidado. En el interior, una segunda carta del juego, la Jota de corazones. Se le cortó la respiración apenas un poco. La primera carta había sido el rey. Ahora, la Jota. Le dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, con un lápiz diminuto y garabateado, el juego termina cuando alguien gana. La señorita Marple dobló la tela lentamente, con dedos pausados. Se estaba formando un patrón. Ya lo había visto antes, años atrás, en un internado londinense, cuando una chica callada acusó a otra de robar cartas de amor que nunca había escrito. La verdad resultó ser un juego perverso para llamar la atención, dirigido por un chico que había aprendido desde pequeño a controlar a los demás sin parecer cruel. Y ahora, aquí, en Stansfield, alguien jugaba a un juego de corazones, con símbolos, con un niño asustado. Y Peter Burns, el inteligente y sensible Peter, se dio cuenta demasiado tarde. La señorita Marple se levantó, sacándose el polvo invisible de la falda, y se dirigió una vez más al coro. Debajo de ella, los bancos estaban en sombras, la iglesia fresca, al anochecer. Tomó su bolso, sacó las dos cartas y las colocó una al lado de la otra, el rey y la Jota. Habría un tercero, estaba segura. Pero ¿de quién fue la mano que los colocó? Ahora lo sabía. Esa pregunta solo tenía 3 respuestas posibles, y uno de ellos estaba muy, muy cerca. Capítulo 7. Otro giro en el juego. La noticia se supo justo después de las vísperas del domingo, cuando el cansado pueblo apenas comenzaba a instalarse en un silencio incómodo. Llegó, como ocurre en tantos acontecimientos del pueblo, a través de la señora Chilton, quien irrumpió en la vicaría agarrando su paraguas y anunció con voz entrecortada: «Han encontrado algo en el pozo detrás de la antigua rectoría. Tela, dicen, oscura como una túnica. Podría ser de Peter». En cuestión de una hora, el inspector Caldwell había acordonado el pozo de piedra desmoronado, que se encontraba medio oculto bajo las zarzas en la propiedad cubierta de vegetación de la rectoría original, abandonada desde la guerra y dejada a la sombra de la hiedra. La señorita Marple llegó a pie poco después, presentiendo ya que este momento traería consigo un cambio crucial en el desarrollo del caso. El inspector la miró con una mezcla de irritación y resignación. «Está perdiendo el tiempo, señorita Marple», dijo. «Es un asunto policial. Como suele ser cuando ocurre algo terrible», dijo con dulzura, «pero, según mi experiencia, inspector, las cosas terribles también suelen ser muy humanas. Y eso es más propio de mi ámbito». Él gruñó, pero no hizo ningún intento de alejarla. El pozo sí había sacado algo, una túnica húmeda y arrugada. Era la túnica de coro de Peter Burns. Sus iniciales estaban apenas cosidas en el cuello interior. No había sangre ni daños visibles, pero la túnica estaba anudada en las mangas y llena de piedras pesadas. Alguien tenía intención de ponerle peso y hacerlo desaparecer. La señorita Marple, de pie al borde del claro, observaba los detalles con silenciosa solemnidad. Observó a los agentes con sus bolsas de lona y guantes, escuchó sus breves informes y, lo más importante, vio la ausencia de dolor en sus rostros. No habían encontrado a Peter, solo la idea de él. «Un señuelo. No puedo creer que esté ahí», dijo en voz alta. Caldwell se giró. «¿No?
Si alguien quisiera esconder un cuerpo, no dejaría la túnica encima. A menos que quisiera que lo encontraran. ¿Crees que alguien está intentando engañarnos? La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia el muro bajo de piedra que rodeaba el claro y pasó los dedos por su borde. Estaba cubierto de musgo, pero bajo la vegetación, la piedra estaba astillada, deliberadamente, como si hubiera sido golpeada por algo pesado. Ella miró hacia arriba. La túnica se colocó hace poco, dijo. La tela está húmeda pero no podrida. El nudo está fresco. Era un mensaje. El inspector Caldwell arqueó una ceja. ¿Y qué quería decir? La señorita Marple ladeó la cabeza. Ese Peter se ha ido y es demasiado tarde para preguntar ¿por qué? Esa noche, el pueblo estaba inundado de especulaciones. En el Caballo Negro, los bebedores hablaban en tono solemne, algunos con compasión, otros con un extraño aire de triunfo, como si el descubrimiento de la túnica hubiera confirmado sus peores sospechas. Evan Romilly, una vez más, cargó con el peso de las sospechas. Su silencio, su actitud retraída y su tenue conexión con Peter lo convirtieron en un chivo expiatorio fácil. Mientras tanto, la señorita Marple regresó a casa y volvió a Wanda Stuyle. Colocar las cartas, Rey, J y ahora el tercero invisible. 3 figuras, 3 roles. En los juegos infantiles, sobre todo en los más crueles, siempre hay una jerarquía, un líder, un seguidor y una víctima. Volvió a pensar en las palabras garabateadas de Peter. Dijo que los corazones también pueden ser trucos. No se trataba de jugar a las cartas, se trataba de confianza. Peter había confiado en alguien mayor, más inteligente, tal vez admirado, y esa confianza lo había llevado al peligro. El lunes por la mañana, la señorita Marple visitó la iglesia por última vez antes de que la policía cerrara la sacristía para procesar pruebas. Dentro, el aire estaba impregnado del olor a piedra húmeda y cera de vela derretida. El coro permanecía vacío, el órgano intacto. Se dirigió a la capilla lateral y se detuvo ante el candelabro. Sus dedos recorrieron el borde del latón y luego se posaron en la repisa justo debajo. Allí, escondida detrás de la caja de la vela, estaba la tercera tarjeta, el as de corazones. A diferencia de los demás, este no tenía ninguna nota, pero la señorita Marple no lo necesitaba. El as siempre fue el comienzo. El primer movimiento. Lo sostuvo por un largo momento y luego lo guardó en su bolso junto a los demás. Pedro lo sabía. No es toda la verdad, pero es suficiente para dejar un rastro. Rey, J. As volvió a pensar en los niños. Gerald, Ingram brillante pero fácil de controlar. Evan, inteligente y peculiar. Y Peter, que había sido tranquilo y atento. Y pensó en los adultos que moldearon sus vidas. El señor Felden, con su cabaña solitaria y su férrea disciplina. La señora Pembroke, con su severa benevolencia. El reverendo Groves, amable pero ciego en su confianza. Y alguien más. Alguien que aún no había mostrado toda su potencial. Pero el juego ya estaba casi llegando a su fin. La señorita Marple cerró su bolso, se ajustó el chal y se volvió hacia el pueblo, donde esperaba desarrollarse el acto final. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple, el martes por la mañana. El pueblo amaneció con un cielo gris y un silencio que no llegaba a ser de paz. Se había corrido la voz de que la policía prácticamente había cerrado el caso. La túnica del coro en el pozo se estaba utilizando como prueba de la probable muerte de Peter Barnes, aunque no se había recuperado ningún cuerpo. El inspector Caldwell se preparaba para emitir un comunicado público a finales de la semana. Algunos en el pueblo suspiraron aliviados. La señorita Marple, sin embargo, sintió que el silencio se instalaba demasiado pronto. Pasó gran parte de la mañana en Mindanston, su salón con las cortinas corridas lo justo para ver la calle. La tetera humeaba a su lado mientras colocaba las 3 cartas, Rey, J y As, en su bandeja de té.
Su mirada se detuvo en el as. El comienzo de la partida. Solo una persona en Stansfield había intentado constantemente mantenerse al margen de la sospecha. Una persona que tenía acceso a la sacristía y un motivo para orquestar la distracción. Pero demostrarlo requeriría algo más que una intuición tranquila. Se necesitaría una última prueba. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la vicaría, con un sobre cerrado en el bolso. El vicario estaba visitando a un feligrés, pero la señora Pembroke estaba allí, sentada junto a la ventana, remendando. «Querida señorita Marple», dijo con cariño, poniéndose de pie para saludarla. «¿Qué semana tan dura? Espero que el pueblo empiece a recuperarse». «En efecto», respondió la señorita Marple, acomodándose en una silla cercana. «Aunque la sanación a menudo requiere verdad, ¿no cree?». La señora Pembroke levantó la vista. Su aguja se detuvo a mitad de la puntada. «Claro, pero supongo que la verdad puede ser difícil». «No es tan difícil, me parece, cuando uno escucha atentamente a los niños». «¿Niños?». La sonrisa de la señora Pembroke se endureció. «Rara vez son de fiar». «Puede ser», dijo la señorita Marple, recuperando el sobre. «Encontré esto en la iglesia. Parece escrito de puño y letra por Peter». La señora Pembroke no se movió, pero sus hombros se levantaron ligeramente. La señorita Marple se lo pasó. No lo abrió. En cambio, sus dedos presionaron el papel, probando el contenido, quizás, o midiendo el peso de lo que pudiera contener. «¿Estás seguro de que es suyo?», preguntó después de una larga pausa. «Exacto. Estaba escondido detrás del candelero». La tercera y última carta también estaba allí. El as. Peter dejó un mensaje para alguien. Yo no veo qué prueba eso». «Esto prueba», dijo la señorita Marple con suavidad, «que alguien sabía que Peter tenía miedo, y que alguien decidió silenciarlo, no con violencia quizá, sino con presión. Una presión sutil y persuasiva». Los labios de la señora Pembroke temblaron. «Esa es una acusación muy grave». «No es ninguna acusación», respondió la señorita Marple. «Pero me pregunto, ¿fue usted quien animó a Peter a venir temprano los miércoles para ayudarla a limpiar la sacristía?» La aguja cayó en su regazo. «Nunca quise hacerle daño», dijo en voz baja. «Simplemente era un chico listo y sabía algo sobre el señor Felden». «¿Algo inapropiado?». «No, al menos no lo creo». Pero escuchó una conversación entre Felden y el reverendo Groves, algo relacionado con una vieja deuda. «Peter me lo contó. Dijo que se lo iba a decir al inspector. No podía permitir que armara un escándalo, no cuando el vicario ha hecho tanto por esta parroquia. Así que lo asustaste». Le dije que sí, armaba líos, nadie le creería, que lo echarían. La señorita Marple suspiró. «Y esa es precisamente la clase de crueldad que los niños nunca olvidan». La señora Pembroke cerró los ojos. Solo quería proteger la iglesia. ¿Protegiendo los secretos de hombres que no lo merecen? Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, la señora Pembroke susurró. «No sabía que desaparecería. Pensé que lo superaría, pero no lo hizo. Y ahora alguien se ha asegurado de que pensemos que no volverá». La señorita Marple se levantó y cogió con cuidado el sobre. «Por si sirve de algo, no creo que Peter esté muerto». La señora Pembroke parpadeó. «¿No lo sabes?». «No», dijo la señorita Marple. «Porque la túnica en el pozo estaba plantada, y porque Peter dejó sus pistas. Deliberadamente. Un niño silenciado por el miedo no deja mensajes a menos que intente ser encontrado». Ella ofreció una breve sonrisa. «Tal vez sea hora de que ayudes a que eso suceda». Esa noche la señorita Marple visitó a los Romilly por última vez. Evan estaba en el jardín cuidando las petunias como si nada hubiera cambiado. Pero al ver a la señorita Marple, se levantó y se acercó con la mirada fija. «No está muerto, ¿verdad?», preguntó. «No lo creo». Evan asintió. «Yo tampoco lo creía. Peter es listo. Dijo que tenía un plan». «¿Un plan?». «Para escapar, para asustar a alguien, para hacerles creer que había desaparecido».
Pero entonces, Evan bajó la mirada. Dejó de hablar de ello. Creo que volvió a asustarse. La señorita Marple se arrodilló a su lado. ¿Sabes a dónde podría ir? Evan dudó. Hay un lugar, en el bosque pasando el sendero del molino, una vieja cabaña de piedra. La llamábamos la casa del rey, porque era secreta. Ella colocó una mano suavemente sobre la de él. ¿Me lo podrías mostrar? Él asintió. Y así al anochecer, y sin que el pueblo se enterara, la señorita Marple siguió a Evan hacia el bosque. Hacia el lugar donde se jugaba se escondían secretos y, tal vez, un niño asustado esperaba al único adulto que realmente lo había escuchado. Capítulo 9. La casa del rey. Los bosques más allá de Stansfield eran viejos y enmarañados, más olvidados que temidos. Los niños contaban desde hacía tiempo historias de reinos secretos entre sus árboles, historias que se transmitían como susurros, medio creídas y medio descartadas. Evan abrió el camino con una calma sorprendente para un niño tan pequeño. La señorita Marple los seguía, con su bastón firme contra el suelo del bosque y el chal bien abrigado para protegerse del frío que se avecinaba. El sol se había ocultado, proyectando largas sombras entre los árboles. Caminaron en silencio hasta que el sendero trillado se estrechó y giró bruscamente hacia un barranco. En su base, medio oculta por la maleza, se alzaba una estructura de piedra cubierta de musgo. Lo que antaño había sido la cabaña de un guardabosques, ahora no era más que una ruina. «Ahí está», dijo Evan suavemente señalando. El aliento de la señorita Marple se condensaba ante ella. Avanzó con cuidado, escudriñando cada rama y piedra con la mirada. «¿Peter?» llamó con voz suave, pero firme. «Peter Burns, soy la señorita Marple». Silencio. Luego un crujido, apenas más que un susurro, y un leve movimiento detrás de la puerta baja. La señorita Marple no se acercó. Esperó, y entonces de la penumbra emergió una pequeña figura, sucia con los ojos hundidos, pero inconfundiblemente Peter Barnes. La miró con una mezcla de desafío y miedo, como un pájaro que no sabe si debe volar o quedarse congelado. «Me encontraste», dijo. La señorita Marple sonrió levemente. «Yo no, Evan». Peter miró a su amigo, que se había quedado atrás, cerca de la línea de árboles. «No lo dije», dijo Evan. «Lo prometí, pero la señorita Marple lo adivinó». El labio de Pedro tembló. «No iba a quedarme para siempre», dijo rápidamente. «Solo quería que pararan. Quería asustarlos». La señorita Marple se acercó lentamente y se sentó en el desgastado escalón de piedra. «Empieza desde el principio, querida. Despacio». Peter se hundió a su lado, con las rodillas pegadas al pecho. «Empezó hace semanas. Alguien dejó una tarjeta en mi himnario, un rey de corazones. Pensé que era una broma, pero luego hubo otra, tras la cortina de la sacristía, la J». Su voz tembló. «Y luego notas, diciéndome que no hablara, que guardara silencio sobre lo que había visto». «¿Qué habías visto?» Peter dudó. «El señor Felden y la señora Pembroke, en la sacristía tarde. Creo que estaban discutiendo por dinero. No quise escuchar, pero no podía moverme. Tenía miedo de que me vieran. Se lo dije a Gerald y él me dijo que se lo contara a alguien. Pero entonces empezaron a aparecer las tarjetas. Me asusté. Pensé que tal vez alguien más lo sabía». «Lámatelo, Lasceb». Señorita Marple asintió lentamente. «Así que huiste», Peter negó con la cabeza. «No pretendía desaparecer. Solo quería preocuparlos. Que pensaran que hablaba en serio. Pero cuando desapareció la túnica, supe que había ido demasiado lejos». «¿La bata no fue obra tuya?» «No, creo que alguien más se lo llevó. Quizás pensaron que lo había contado». La señorita Marple sintió un escalofrío en el pecho. «Alguien intenta cerrar la historia o distraer a la policía». Peter bajó la mirada. «No quise que culparan a Evan, y aún así
dijo la señorita Marple con suavidad. Usted sabía que lo haría. Pedro parecía avergonzado. Dejé las cartas, admitió. Pensé que alguien lo entendería, pero no sabía en quién confiar. Quizás confiaste en la gente equivocada. Pero eso tiene solución. Se levantó y me extendió la mano. Vamos, es hora de volver a casa. Regresaron al anochecer. La señorita Marple envió a Evan por delante para avisar a la señora Romilly y al inspector Caldwell, aunque le pidió que no dijera nada sobre las cartas ni la cabaña de piedra. Sabía que la verdad tendría que venir por partes. Cuando llegaron a la casa de Romilly, se había reunido un pequeño grupo. La señora Romilly lloraba, Caldwell estaba furioso y el pueblo ya bullía con nuevos chismes. Peter permaneció en silencio, junto a la señorita Marple, mientras Caldwell le preguntaba dónde había estado, qué había sucedido y por qué había huido. El chico respondió simplemente: tenía miedo. No confiaba en nadie. La señorita Marple no dijo nada. Todavía no, porque la trampa no había saltado. El verdadero juego, el juego de Peter, no había terminado. La pieza final caería en su lugar pronto, y cuando así fuera, ella estaría esperándolo, no con acusación, pero con comprensión, y como siempre, la verdad silenciosa y letal. Capítulo 10. La calma antes de la revelación. El miércoles por la mañana, el pueblo bullía con una nueva energía, mitad alivio, mitad sospecha. Peter Barnes estaba en casa, vivo, aunque pálido y exhausto, y ahora bajo la mirada de la señora Romilly, como si fuera un santo de porcelana. El inspector Caldwell había emitido un comunicado moderado declarando que el niño se encontraba bien de salud, aunque el ánimo del inspector había vuelto a calar en el resentimiento por haber sido superado en maniobras. La señorita Marple, por su parte, se mantuvo ocupada ese día no tejiendo, sino tomando té, es decir, ella organizó el té, un asunto tranquilo, sin invitaciones ni formalidades, solo unas tazas, un pastel de semillas recién hecho y algún que otro susurro en la tienda de comestibles o en la oficina de correos. Al poco tiempo, como había predicho, los personajes clave se dirigían a su sala de estar a intervalos. Gerald Ingram, pálido y con la manga crispada, la señora Pembroke, severa y de labios apretados, y lo más curioso, el señor Felden. Él llegó el último, con el sombrero en la mano y los dedos rozando el ala. Escuché que el niño regresó, dijo, intentando animarlo. La señorita Marple le ofreció una taza. En efecto, se está recuperando muy bien. Es un niño tranquilo, pero vivaz, no se asusta fácilmente. El señor Felden miró hacia la ventana. Bueno, son buenas noticias, y me atrevería a decir que no hay mucho más que decir. Oh, al contrario, dijo la señorita Marple con suavidad. Hay mucho que decir, sobre todo ahora que Peter ya no está desaparecido. Colocó un pequeño trozo de papel sobre la mesa entre ellos. Era el as de corazones. El señor Felden no lo tocó, pero ella vio que la comisura de su boca se movía, solo una vez. Una elección curiosa, continuó. Verás, el rey de corazones salió primero, luego la jota, luego el as. La mayoría asumiría que el orden debería ser al revés. Pero creo que Peter intentaba contar una historia. Ella le sonrió como si estuviera comentando una canción infantil, un juego, ¿sabes? Un juego con 3 jugadores, el rey, mayor, imponente, la jota, escurridiza, fácil de manipular, y el as, el verdadero comienzo, el chico que lo ve todo y no dice nada, hasta que es demasiado tarde. Los nudillos de Felden se pusieron blancos alrededor de su taza de té. Me atrevo a decir que le has dado mucha más importancia de la que merece una broma infantil, dijo con voz quebrada. Oh, estoy totalmente de acuerdo. Sería una tontería obsesionarse con los juegos infantiles, a menos que, claro, esos juegos reflejen algo muy real. Ella se inclinó hacia adelante. Su voz era apenas más que un murmullo. Peter no desapareció por rebeldía. Desapareció porque alguien intentó silenciarlo atemorizado. Y cuando eso no funcionó,
cuando dejó pistas, alguien más intentó que pareciera definitivo. La túnica en el pozo, la distracción. Felden se levantó bruscamente. «¿Tengo que irme?» «Supongo que debe hacerlo», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero piense, señor Felden, piense en quién más podría estar jugando a su juego, porque le aseguro que Peter no es el único que sabe la verdad». Tras su partida, la señorita Marple escribió una breve nota y se la envió al inspector Caldwell, a través del hijo de un vecino. Decía únicamente lo siguiente: «Por favor, reúnan a todas las partes implicadas en la sacristía de Santa Mildred mañana por la noche. Creo que la verdad final se difundirá mejor en el lugar donde comenzó». Y así, ese jueves por la tarde, mientras el sol se ponía tras el campanario y la última luz esparcía las vidrieras por el suelo de la iglesia, los aldeanos entraron en silencio en la sacristía. La señora Pembroke, rígida como una piedra tallada; Gerald Ingram, retorciéndose la gorra; el señor Felden, inexpresivo y rígido; el reverendo Groves, con aspecto de hombre que hubiera extraviado algo terriblemente importante. Peter Barnes estaba de pie en la parte de atrás, de la mano de Evan, tranquilo pero firme. Y la señorita Marple, como siempre, fue la última en llegar. Ella tomó su lugar frente al grupo, dejó su bolso y cruzó sus manos sobre él. «Amigos míos», dijo, «ha llegado el momento de hablar con franqueza». Ella no levantó la voz. Ella no necesitaba hacerlo. Afuera, las primeras notas de la lluvia vespertina golpeaban las vidrieras como un latido lento y constante. Y dentro, el partido final estaba a punto de comenzar. Capítulo 11. La verdad en la sacristía. La sacristía estaba iluminada por una única lámpara colgante que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes artesonadas y el suelo pulido. Olía a himnarios antiguos y a humedad de piedra, con un tenue aroma a incienso aún impregnado en el aire. Todos los allí reunidos miraban a la señorita Marple, pero ella no los miraba a ellos, al menos no directamente. Su mirada se movía entre ellos como un dedo a través de la niebla, trazando líneas que aún no podían ver. «Disculpen el ambiente», dijo, dejando su bolso sobre la desgastada mesa del altar, «pero me pareció apropiado. Rara vez confrontamos la verdad en el lugar donde las mentiras suelen decirse con más cuidado». La señora Pembroke se irritó ante el comentario. Gerald Ingram parecía confundido. El señor Felden permaneció inmóvil, con la mirada indescifrable. «El niño está a salvo», dijo el inspector Caldwell desde atrás, de pie con los brazos cruzados. «Si sabe algo más, señorita Marple, dígalo sin rodeos». Ella inclinó la cabeza. «Muy bien, inspector. Empecemos por el principio, no por la desaparición de Peter, sino por un suceso diferente. Una conversación en esta misma sacristía. Una conversación que Peter Barnes escuchó por casualidad y que involucraba al señor Felden y a la señora Pembroke». La señora Pembroke se enderezó con voz gélida. «Le expliqué, señorita Marple, que esa conversación fue completamente inocente, sobre las finanzas de la parroquia y nada más». «En efecto», dijo la señorita Marple, «pero no todos en la sala estaban convencidos de su inocencia. Peter estaba escondido tras la cortina ese día, quizá incluso antes de que llegaran ustedes. Y oyó lo suficiente como para creer que alguien estaba en apuros o amenazado». La señorita Marple se giró levemente. «Verá, Peter no es de los que se precipitan a sacar conclusiones, pero sí ve conexiones. Se dio cuenta, por ejemplo, de que usted, señora Pembroke, parecía extrañamente asustada del señor Felden, y que usted, señor Felden, empezó a observar a Peter con demasiada atención para un hombre al que no le interesaba el asunto». La expresión del señor Felden se tensó. La señorita Marple continuó con calma, y entonces empezaron a aparecer las cartas, primero en el himnario de Pedro, luego en la sacristía y finalmente escondidas tras el candelero. Un juego, sí, pero calculado, diseñado para asustarlo, para hacerle creer que lo vigilaban, lo manipulaban, lo perseguían.
Abrió su bolso y colocó las 3 cartas del juego sobre la mesa del altar: el rey, la jota y el as de corazones. Una trinidad de poder, obediencia y vulnerabilidad. Peter era el as. La jota, creo, era Gerald. Todas las miradas se volvieron hacia el muchacho, que se encogió bajo sus miradas. «No hice nada», gritó. «No sabía qué significaban las cartas». «No», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero alguien sí, alguien te los dio y te pidió que los pasaras. Dijeron que era una broma. Como parte de un juego, la boca de Gerald se abrió, cerró. «Me lo pidió», susurró. «El señor Felden. Dijo que así Peter no se metería en líos, que se estaba volviendo demasiado entrometido». Caldwell dio un paso adelante, frunciendo el ceño. «Felden, ¿es cierto?» La voz del señor Felden, cuando llegó, era fría y tranquila. «Los niños son tontos. Intentaba asustarlo un poco, ¿sí? Pero nada más. Se me fue de las manos». «¿Plantaste la túnica en el pozo?» «No le hice daño al chico», espetó Felden. «Y no te mentí. Pensé que, si la gente creía que se había fugado para siempre, todo se esfumaría. Estas cosas se descontrolan». La voz de la señorita Marple, siempre suave, atravesó sus palabras como un hilo a través del lino. «¿Y qué intentaba disipar, señor Felden? ¿La deuda que tenía con los fondos de la iglesia? ¿O la creciente convicción de que alguien, quizás Peter, podría descubrirla?» Silencio. Luego un suspiro resignado y amargo. «He servido a esta parroquia durante 20 años», dijo. «¿Crees que pretendía hacerle daño? Solo quería proteger la poca dignidad que me quedaba. ¿Asustando a un niño para que se callara?» La señorita Marple negó con la cabeza. «Acudió a usted en busca de orientación, y usted lo convirtió en una prueba de poder». El reverendo Groves dio un paso al frente por fin, pálido. «¿Es cierto, Felden? Me dijiste que las cuentas estaban saldadas». Felden no respondió. El silencio fue suficiente. Fue Caldwell quien puso una mano sobre el hombro de Felden y se lo llevó. Aún no había esposas ni arresto formal, pero había suficiente gravedad en sus pasos para sugerir que las cosas no se silenciarían esta vez. Gerald se desplomó contra la pared, con los ojos abiertos. La señora Pembroke no dijo nada, pero su rostro se tornó de un terrible tono gris. La señorita Marple se volvió hacia Peter. «Fuiste valiente», dijo, «y astuto, pero nunca más debes creer que tienes que correr para estar a salvo. La verdad no necesita esconderse». Pedro miró hacia abajo y luego, por fin, hizo un pequeño gesto con la cabeza. El mañana traería preguntas, chismes, consecuencias, pero esta noche, por fin, la sacristía. Estuvo tranquila. Capítulo 12. Reflexiones tomando té. El pueblo de Stansfield había vivido numerosos disturbios a lo largo de su historia, inundaciones, incendios, la guerra, pero pocos lo habían perturbado tanto como la desaparición de Peter Barnes. Y menos aún habían dejado una huella tan compleja en sus salones, bancos de iglesia y colas en las tiendas de barrio. Durante una semana tras el enfrentamiento en la sacristía, la conversación en Stansfield fue interminable, aunque, como señalaría la señorita Marple con su característica delicadeza, no siempre productiva. El señor Felden había renunciado formalmente a su cargo. El comité diocesano, sin duda, tardaría semanas en emitir un informe completo sobre su conducta, pero su discreta partida y el repentino ajuste de las cuentas de la Iglesia fueron muy elocuentes para quienes tenían ojos para ver. La señora Pembroke, antaño un baluarte de la respetabilidad, se vio obligada a mantenerse en la sombra más que en el centro de atención. No renunció a sus diversos comités de aldea, pero su voz perdió la seguridad habitual en las reuniones y ya no miraba a la señorita Marple directamente a los ojos. En cuanto a Gerald Ingram, reanudó sus estudios con una solemnidad grave, poco común en los chicos de su edad. Evitó a Peter durante un tiempo.
más por culpa que por rechazo, y no fue hasta la primavera siguiente, en el recital del coro de Pascua, que ambos intercambiaron una mirada de mutua comprensión, aunque, sin palabras, el propio Pedro permaneció en silencio. No silencioso, nunca más, sino atento. Las cartas que una vez había escondido nunca fueron mencionadas, ni tampoco los nombres que temía pronunciar. Regresó al coro sin quejarse, y aunque mantuvo la voz baja durante los himnos, se mantuvo erguido al cantarlos. Un viernes templado, con los narcisos empezando a perforar el césped y una maceta fresca de Orange Pekoe en remojo en el salón, la señorita Marple estaba sentada frente al reverendo Groves, quien había solicitado su compañía con una nota que decía solamente «para un asunto de cierre». Revolvió su té lentamente, con los ojos pensativos detrás de sus gafas sin montura. «Supongo», dijo finalmente, «que le fallé a Peter en maneras que todavía estoy empezando a comprender». La señorita Marple sonrió suavemente. «Sospecho que todos lo hacemos, en pequeñas dosis. Los niños notan lo que creemos que pasan por alto y sienten con más intensidad de la que demuestran». Groves asintió. «Lo creíste antes que nadie. Lo escuché, reverendo. No es lo mismo, pero a menudo es mucho más importante». Levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué te dijo? ¿Que el señor Felden estaba involucrado? ¿Que no se trataba solo de un niño fugitivo y una imaginación desbordante?» La señorita Marple bebió un sorbo de té. Hubo demasiadas actuaciones, gente fingiendo no tener miedo, cuando en realidad lo tenía, la insistencia de la señora Pembroke en guardar silencio, la repentina preocupación del señor Felden, incluso las pistas de Peter, tejadas como migas de pan, no conducían a ningún cuerpo. Nadie lamentaba de verdad la muerte, y aún así todos hablaban de ella. Era demasiado teatral. Ella golpeó su cucharilla contra el platillo. Además, he observado desde hace tiempo que, cuando alguien quiere asustar a otra persona, rara vez lo hace directamente. Cartas, símbolos, susurros. Hablan en las sombras. El señor Felden era un hombre que se había acostumbrado a la autoridad, pero había perdido el derecho moral a ejercerla. Ella hizo una pausa, y Pedro, bendito sea, reconoció eso. Groves se recostó exhalando lentamente. «Es extraño. Siempre damos por sentado que protegemos a los niños. Olvidamos que a menudo son ellos quienes nos protegen a nosotros, de las verdades que nos negamos a ver». La señorita Marple rió quedamente. «Hoy pareces más un filósofo que un clérigo». Esbozó una sonrisa irónica. «Quizás sea ambas cosas con el tiempo». Afuera las voces de los niños llegaban desde el callejón. Peter y Evan pasaron junto a la ventana, caminando con libros bajo el brazo y con el aire reconfortante de niños, que una vez habían tenido miedo, pero que ya no lo tenían. La mirada de la señorita Marple los siguió hasta que desaparecieron más allá del seto. «A menudo pienso», dijo en voz baja, «que el mal en el pueblo no se esconde en las sombras, sino en los hábitos, en lo que estamos dispuestos a excusar y a quien estamos dispuestos a proteger». Groves asintió. «Y son personas como tú las que nos mantienen honestos». «Oh, espero que no», dijo ella, riendo de nuevo. «Me disgusta bastante la honestidad, pero la verdad, eso es otra cosa». Levantó su taza de té y tomó el último sorbo, satisfecha. Las alondras cantaron una vez más sobre Stansfield, las campanas parroquiales dieron la hora, y aunque los secretos de la sacristía no serían olvidados, la vida tranquila, nítida e infinitamente humana se reanudó con toda la firmeza de la primavera, y la señorita Marple, como siempre, volvió a tejer.